Sí, copia de aquí de la compu, ¿verdad? Ah, perfecto. Solo es para apuntar. Ah, ya, estoy viendo lo del tiempo.
Buenos días, el día de hoy vamos a ver manejo quirúrgico de cáncer de endometrio localmente avanzado. Agradezco a mi revisor, el doctor Cantú. Esta es la agenda del día de hoy que vamos a abordar. Los objetivos de la clase principalmente es mostrar la evidencia que existe y las guías sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer de endometrio localmente avanzado, según las etapas de la FIGO 2023, etapas 3 y 4. Y de acuerdo a esa evidencia, pues tomar decisiones acerca de qué tratamiento quirúrgico vamos a ofrecer, cirugía primaria o citorreducción de intervalo o otros abordajes que podemos encontrar. Ya se abordó en clases previas, sin embargo, recordando otra vez de manera breve la epidemiología del cáncer de endometrio, sabemos que de las neoplasias ginecológicas es la cuarta a nivel mundial y actualmente pues han incrementado los casos, sobre todo eh, pues con el aumento de factores de riesgo como la obesidad a nivel mundial y en nuestro país. Aquí podemos ver en esta tabla cómo las etapas 3 y 4, que son en las que estamos enfocadas en esta charla, van a estar generalmente en un 12-13%. Afortunadamente es un cáncer que se detecta en etapas tempranas y podemos pues tener esa ventaja a diferencia de todos los demás. En México, a nivel nacional, tenemos que ocupa el quinto lugar en incidencia y es la segunda causa de muerte de cáncer ginecológico. Y pues también cada día pues han aumentado los casos, aproximadamente 7.6 casos por 100,000 mujeres, que son 5,505 casos al año. Para definir localmente, para definir la etapa en la actualmente, aunque ahorita pues, no observamos tanto, sabemos que las etapas avanzadas son en las etapas 3 y 4 de la FIGO, con su actual clasificación, que la mayoría de los artículos que vamos a ver, que son retrospectivos, pueden ser que sean de la clasificación, la mayoría de la FIGO 2009. Sin embargo, pues sí abarcan estas etapas que a la vez están subdivididas y que van a presentar ciertos cambios, como podemos ver en esta tablita, que solo la hice para poder como aclarar esa parte, que hubieron ciertos cambios en cuanto a que las A se divide en 1A1 y 1A2, de acuerdo al involucro a las trompas de falopio y de acuerdo al involucro a la subserosa, y el 3B, que antes estaba definido como parametros y vaginal, y actualmente en el 3B1 solamente específico vaginal y parametros, y muy importante el 3B2 a peritoneo pélvico. De igual forma, también ya encontramos la subdivisión de las micro y macrometástasis en la etapa C. Los grupos de riesgo, aunque ya se comentó en la clase de clasificación molecular, nada más comentar que ahorita como vamos a estar enfocados en esta parte del manejo de endometrio en etapas avanzadas, tratamiento quirúrgico, pues serían en estos riesgos alto y avanzado metastásico. Es muy importante que sabemos ya, es conocido que el tratamiento, la estadificación de endometrio es quirúrgica. Sin embargo, para poder abordar una paciente y someterla a un procedimiento, siempre es importante el abordaje preoperatorio. Aparte de valorar el estado funcional y otras características, nos apoyamos muchas veces de estudios de imagen que nos pueden ayudar a determinar si hay afección ganglionar o si hay enfermedad a distancia. En esta imagen me gustó porque prácticamente nos menciona de qué estudios nos podemos apoyar y cuando hay la posibilidad, como aquí en el instituto, por ejemplo, la resonancia magnética, que puede ser muy apropiado para poder evaluar ciertas características como la invasión al miometrio, la afección, invasión cervical, o también podemos apoyarnos de un ATAC, aunque tenga una sensibilidad como del 83% y una especificidad más baja, pero pues nos puede ayudar a evaluar también esta parte y sobre todo la afección ganglionar. Entonces, esto también puede ser como parte importante para nosotros a la hora de someter a una paciente a un procedimiento o para abordarla principalmente. Ahora, ya enfocándonos en el tema del día de hoy, el rol de la cirugía primaria en enfermedad avanzada, pues vamos a comentar que principalmente el objetivo aquí es que tenemos que ver cuando el abordaje quirúrgico o la finalidad del abordaje quirúrgico va a ser que tengamos, que no dejemos enfermedad, que sea una cirugía que quede sin enfermedad, que permita obviamente que no vaya a tener un desenlace en la morbimortalidad, que no afecte esa parte de la supervivencia del estado de la paciente. Y pues sí está indicado en estas etapas en enfermedades avanzadas con pacientes con buen estado general y con una adecuada selección, como aquí en el instituto, que en las unidades funcionales
pues podemos hacer los abordajes completos de las pacientes para poder tomar la mejor decisión. En los estudios observacionales que hemos visto, pues se ha visto que la citorreducción primaria es hasta aporta una supervivencia de hasta el 50 al 60% a 5 años cuando es óptima. Entonces, pues eso también es importante. ¿Y qué va a incluir esta parte quirúrgica? Pues la histerectomía total abdominal o la salpingoforectomía bilateral. Ahorita vamos a ver qué importancia tiene, si aquí hay un papel de la linfadenectomía, del ganglio centinela, vamos a ver. Pero prácticamente aquí lo importante es que en estas etapas vamos a ir al tratamiento de la citorreducción, buscando la citorreducción completa. ¿Qué nos dicen las guías NSCN del 2025? Pues una vez que abordamos a la paciente y que tenemos, en este caso, una enfermedad que sospechamos de una etapa 3 o 4, pues en este caso de que haya enfermedad confinada a pelvis o abdomen, podemos plantear una cirugía, una estadificación quirúrgica, como ya sabemos, una histerectomía, salpingoforectomía, pero considerando también la citorreducción. Esto se puede considerar, en estos casos también plantea la opción de considerar quimioterapia preoperatoria o quimioterapia neoadyuvante. Y una vez que ya se estadificó quirúrgicamente y se da una etapa 3, 4, con sus subdivisiones como vimos, podemos dar un manejo adyuvante al tratamiento quirúrgico. Cuando hay enfermedad a distancia ya lo pone de entrada como tratamiento sistémico, radioterapia externa, y los manejos pueden variar, y ahorita vamos a ver, aunque la mayoría de las evidencias encontramos, ya vimos etapas, que el papel de la cirugía en etapas 4, pero como parte de citorreducción. Y cuando de entrada vemos que es una paciente que no podemos llevar a cirugía por las características que encontramos en el abordaje, podemos decidir, cuando hay enfermedad locorregional, ir a radioterapia más menos braquiterapia o a quimioterapia, más menos quimioterapia, o directamente solo a quimioterapia. En enfermedad a distancia, metástasis, plantea la opción de que cuando obviamente no es quirúrgica, no puede ser abordada quirúrgicamente, pues de ir directo a la quimioterapia. Las guías de la ESGO que nos plantean actuales nos comentan que en las etapas 3 y 4, que incluso en todas las estirpes, incluyendo el carcinosarcoma, se considera la citorreducción máxima como lo ideal, siempre y cuando vayamos a poder ofrecer una resección completa de toda la enfermedad. Y esto, pues, también confinado a lo que tengamos de que sea un estado funcional del paciente sin llevarlo a sin exponerlo a una morbimortalidad. Los ganglios sospechosos aquí no tiene un papel como tal la linfadenectomía como estadificadora, sino más bien vamos a ir a los ganglios literal de sospecha que encontremos. Eso es muy importante. Y si la cirugía inicial, como decían las guías de la NSCN, no es factible igual, también ellos dicen, bueno, vamos a iniciar con quimioterapia o terapia sistémica y considerar posteriormente la cirugía. Estas son las cuestiones que nos plantean. También comenta que si son irresecables, pues podemos en la unidad del equipo multidisciplinario establecer si puede ser radioterapia definitiva u otros métodos o quimioterapia previo a la cirugía. La enfermedad ganglionar, además de cuando se pueden quitar, pues, sin dejar enfermedad macroscópica, se puede plantear esa opción, o de entrada con quimioterapia o radioterapia, o quimioterapia sola. Podemos encontrar radioterapia a campo extendido para los ganglios pélvicos y para aorta. Menciona que se puede utilizar también con bus secuencial. Esta tablita que la menciona de las guías de la ESGO, pues también es lo mismo exactamente, ya específico de solo la ESGO, que si es posible tener una resección macroscópica completa, hacemos cirugía, y si no, si es resecable o hay enfermedad, pues nos vamos a tratamiento con quimioterapia. Y puede ser también la otra opción, radioterapia. Una vez que recibió quimio y evaluamos y ya hay respuesta, podemos ya someterla a cirugía. Ay, perdón, un error, no es quimio neo, es cirugía, quimio adyuvante. La enfermedad metastásica primaria, también podemos considerar otras opciones. Mencionan que en bajo grado o enfermedad lentamente progresiva también existe la opción, en las guías de ESGO menciona la hormonoterapia, acetato de medroxiprogesterona o acetato de megestral, y la quimioterapia también con opciones de inhibidores de aromatasa, o tamoxifeno, fulvestrant, etcétera. Pues sabemos que el de primera línea, aunque no es el tema, porque va a haber la clase de tratamiento sistémico, pero pues las abordan con platinos y taxanos.
La ESMO no menciona tanto de la parte quirúrgica, pero en una parte sí refiere lo mismo de la ESGO, que la citorreducción completa es lo que se debe considerar, y mencionan como en una parte muy breve de que no hay un papel como citorreducción subóptima, que contamos con cuando hay enfermedad de 1 a 10 milímetros, como ocurre en el cambio, pues en el cáncer de ovario, sí lo menciona en sus guías. Y ahorita empezando, ya abordando el tema de la evidencia de lo que, por qué, qué hemos encontrado como de esto, pues este estudio realizado por el doctor Rajkumar nos habla sobre el rol de la citorreducción y qué determinantes afectan la supervivencia en estas etapas avanzadas. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la citorreducción óptima en estos pacientes, en etapas 3 y 4. Ellos, como fue en estas fechas, pues obviamente utilizaron la FIGO del 2009, fueron 45 pacientes, fue un estudio retrospectivo y tenían enfermedad, tenían que tener información sobre qué procedimientos quirúrgicos realizaron durante la cirugía, qué tratamiento adyuvante les dieron y qué supervivencia tuvieron. Entonces se trazaron curvas de Kaplan-Meier y compararon las estimaciones de medianas de supervivencia mediante la prueba de Logran. Las cirugías que realizaron fueron pues histerectomía, más o menos salpingoforectomía bilateral, le realizaban la linfadenectomía pélvica o paraórtica, si es que había sospecha, o mentectomía supracólica, incluso hubo algunas pacientes menos, pero con resección intestinal o resección inguinal, las menos, y una con cistectomía parcial y una con histerectomía radical. Entonces, ellos encuentran que la citorreducción óptima en estos casos se pudo llevar a cabo en un alto porcentaje del 64%, y vemos cómo la mediana de supervivencia global en estas pacientes que se logró tenían hasta 29 meses, a diferencia de las que no tenían esta citorreducción completa. ¿Y de qué dependía estos factores también? De la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, pues del estado funcional, de que hubiera una enfermedad intestinal, y que factores, si pues se llegó a citorreducción subóptima, pues obviamente eso disminuía por completo a casi pues 40% la supervivencia. Entonces, eso es pues un dato que ellos se observa. Aquí lo podemos ver en las gráficas, cómo cambia respecto a los óptimas, respecto a las subóptimas. Y igual en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. En ambos escenarios, que fueron los dos desenlaces principales que ellos vieron, en estos dos. Y tomaron en cuenta pues histologías serosas de alto grado, carcinomas mixtas o así. Entonces ellos concluyen, lo que se vio aquí es que cuando logramos una citorreducción óptima, va a haber una mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. El otro estudio también muy importante, publicado en el American Journal of Ginecología y Obstetricia de Benjamin Albright, nos reporta cómo se enfoca en el objetivo de correlacionar cómo esta citorreducción también va a impactar en los dos desenlaces de supervivencia, en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Y fue una revisión sistemática con 1,329 pacientes, eran 34 estudios en etapas 3 y 4, y principalmente lo marcaban como citorreducción menor a 1 centímetro. Ellos la marcaban así, para la citorreducción completa, etapas clínicas 3 y 4, la mayoría fueron 3, perdón, pero también había pacientes con etapa 4, y el periodo libre de enfermedad pues varía entre ellos, pero generalmente informaron que únicamente, algunos estudios informaron aquí que únicamente la citorreducción máxima pues se pudo realizar en algunos casos, y en otros pues sí informaron como citorreducción subóptima. Pero sí era algo que tenía de característica que los estudios nos tenían que informar para poder tomarlos en cuenta. Se logró un 50 al 70% que tuvieran la citorreducción óptima, y el restante pues fue subóptima, y vemos cómo se impacta en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Las tasas van siendo más altas en los pacientes con las citorreducciones completas. Este otro estudio, aunque ya no es en etapa 3 y ya se enfoca más en la etapa 4, principalmente tenía el objetivo de investigar qué desenlaces de supervivencia teníamos posterior a una citorreducción completa en pacientes con etapas 4. Fue una revisión sistemática que utilizó pues las bases de Cochrane, Embase, Medline, entre otros. Se realizó en este mes, en el 2022. Fueron al menos 10 estudios originales con al menos 10 pacientes cada uno que tuvieran etapa 4 y que tuvieran los desenlaces de la supervivencia. Se utilizó modelos aleatorios para calcular el Hertz radio en pacientes con citorreducción completa o incompleta.
De estos pacientes, 187 tuvieron citorreducción completa y 146 óptima, y los que tuvieron una citorreducción completa, R0, 18 a 48 meses tuvieron en la supervivencia. Los que tuvieron una citorreducción óptima fue de 13 a 34 meses, y los que tuvieron incompleta, pues sí disminuyó de 7 a 19 meses significativamente. Fue un metaanálisis con una heterogeneidad alta y nos habla de pues lo que implica lo que impacta la citorreducción completa, y un 62% de riesgo de reducción de muerte en estos pacientes que sí lograron la citorreducción completa. Y estos son los estudios a grandes rasgos de cómo estaban establecidos, de citorreducción completa, óptima, incompleta, y la importancia que tuvieron cada uno. En esta gráfica también vemos el beneficio global claro de la citorreducción con un HR de 0.38, entonces es lo que les comentaba, que el 62% les iba mejor o tenían menos riesgo de muerte a los pacientes que sí tenían una citorreducción completa. También es de beneficio esta parte, y pues eso sería lo más importante a concluir, que tener una citorreducción completa nos da beneficio en la supervivencia global en estos pacientes. Entonces ya vimos cómo el llevarlos a R0 sería lo más importante. Ahora vamos con esta parte de la quimioterapia no adyuvante, que también es otra de las opciones que vimos de inicio, cuando las guías de NCCN te dicen iniciar con quimiotratamiento sistémico. Pues está indicada si la enfermedad es irresecable de entrada o si la morbilidad esperada de la cirugía pues afectaría sería algo con un desenlace fatal para el paciente, por lo tanto pues no podemos realizarla, ¿no? Entonces, en estos casos, en este caso, tenemos pues los desenlaces que sugieren que en estos casos podemos dar quimio neoadyuvante hasta obtener una respuesta para poder llevarlos a una cirugía citorreductora. Obviamente con una población adecuadamente seleccionada y manejo con un equipo multidisciplinario de cirugía, oncología médica, radioterapia y todo el equipo. Justo es un estudio, también es una revisión sistemática donde tiene como objetivo explorar cuál es el manejo óptimo para el cáncer de endometrio en esta etapa, en un escenario complejo, pues donde sabemos que solo tenemos evidencia más retrospectiva sobre esto. No hay estudios prospectivos hasta el momento sobre el manejo en etapa 4B, pero este es uno reciente, del 2023, y pues ellos hicieron una revisión de la literatura entre enero y mayo de 2023, y abarcaron de entre enero del 2020 y mayo del 2023, y fue como encontraron todos estos estudios en etapa 4B. Generalmente se identificaron 116 estudios, 21 fueron relevantes y cumplieron con las características que ellos buscaban, que tenían desenlaces de supervivencia y de libre de progresión y supervivencia global. 10 tuvieron quimioterapia adyuvante y 4 tratamiento adyuvante. Entonces, aquí los 7 eran principales los que se enfocaban en qué cirugía primaria podíamos realizar. Entonces, aquí muy importante que vemos la enfermedad residual fue como fue el factor más importante para determinar que esto impactara en la supervivencia, y cómo la quimioterapia podría ayudarnos a disminuir esta carga tumoral y poder tener mejores desenlaces en los pacientes. La terapia adyuvante también se observa en estos casos, lo comentan como mejorar la supervivencia, aunque dice que pues no hay un consenso claro como sobre su aplicación estándar, pero sí ellos mencionan esta parte, y pues en todo lo que analizan, ellos mencionan que la citorreducción óptima va a ser siempre el pilar fundamental, y podemos guiarnos de la quimioterapia no adyuvante para poder desescalar, bueno, para poder disminuir la enfermedad, y la cirugía de intervalo puede ofrecernos una alternativa en casos de que no sean resecables de entrada por enfermedad metastásica o por el estado también funcional, o por pacientes que tengamos cuya morbilidad pueda verse aumentada si iniciamos cirugía de entrada. Entonces, ese fue uno de los estudios recientes. También otro estudio que es de este año, nos menciona del doctor Mantovani, sobre la cirugía primaria o de intervalo en etapas avanzadas de cáncer de endometrio. Nos menciona, primero que nada, ellos intentan comparar los resultados de supervivencia en estos pacientes con etapa 4B, con carcinomatosis peritoneal, y pues se tienen determinar qué estrategias pueden ayudarles si le damos quimioterapia de inicio, citorreducción primaria, o ver cuál de los dos escenarios puede ayudarles más.
Se hizo una revisión con el modelo Prisma, se buscó en PubMed, Scopus y otras plataformas fueron 14 años, desde 1990 a 2024, todos estos años, que incluyeron estudios solamente en etapas 4B y que tuvieran carcinoma peritoneal, que fueron tratadas algunas con cirugía primaria y otras con cirugía de intervalo, citorreductora, y en total de los datos que encontramos se extrajeron 287 pacientes de estos datos que fueron relevantes para analizarlos y ver cómo impactaba su supervivencia. En general, los 85 pacientes que se pudieron rescatar, 197, que fueron la mayoría, iban a cirugía de entrada primaria. Y el resto, 88, primero recibieron quimioterapia y posteriormente cirugía. Los desenlaces en la supervivencia libre de progresión fueron de 18 meses en el primer grupo y de 12 meses en el segundo. Entonces vemos la diferencia que fue estadísticamente significativa entre estos dos grupos. La supervivencia global en el grupo de la cirugía primaria fue de 30 y de intervalo de 28. Ahí no menciona ninguna estadística significativa a nivel de supervivencia global, pero sí a nivel de la supervivencia libre de progresión, como podemos ver en estas imágenes. Entonces, aquí es donde podemos observar cómo impacta a nivel de las supervivencias. Ahora, ese mismo, en estas tablas, habla sobre la parte del tumor residual, qué impacto tiene. De los 134 pacientes con enfermedad residual, 110, que es el 82%, lograron llegar a R0 y esos pacientes tuvieron una supervivencia de 18.9 meses respecto a los que no, sí quedaba algún porcentaje de enfermedad, disminuía significativamente una tercera parte de tiempo, hasta 6 meses, como podemos ver. Entonces, aquí, pues sí es estadísticamente significativo en la supervivencia libre de progresión en la enfermedad residual. Y en la supervivencia global, vemos que también 40.6 meses R0 y los que tenían enfermedad residual, 21 meses. Los dos fue estadísticamente significativo. Entonces, ellos concluyen que la cirugía primaria puede considerarse una estrategia en pacientes siempre y cuando lo seleccionemos adecuadamente y si se puede lograr no dejar enfermedad residual. La supervivencia tanto de libre de progresión como global fue mayor en los dos grupos donde llegamos a R0. Entonces, aunque esta evidencia de este estudio, pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener reserva porque es un estudio retrospectivo. Y ahora, respecto al manejo ganglionar sobre la linfadenectomía y el ganglio centinela, vamos a comentar que generalmente, como lo mencionó la doctora Fernanda en su clase de etapa temprana de cáncer endometrio, el ganglio centinela idealmente se utiliza según las guías, según la evidencia, en etapas clínicas tempranas. Y en las etapas avanzadas no se recomienda idealmente. Tampoco la linfadenectomía como tal, a menos que encontremos ganglios de sospecha. Una vez que, obviamente en imagen, y una vez que entramos a la cirugía y los documentamos, pues ahí sí está recomendado el manejo ganglionar. Pero su rol del ganglio en esta parte, en las etapas avanzadas, pues no está ahorita actualmente establecido, no es estándar. Hay estudios que se están llevando, ensayos clínicos, perdón, que se están llevando a cabo para poder definir su rol en esta parte, pero actualmente pues no es un estándar y hay que enfocarnos en la citorreducción ganglionar, que sería en ir directamente por los ganglios que estén de sospecha, tanto pélvicos como paraórticos. Este estudio del doctor Pavone del 2024 nos habla sobre el rol de la linfadenectomía paraórtica en estos pacientes con cáncer endometrio de alto riesgo. Y es una revisión sistemática que se enfoca justamente a esta parte de ver el pronóstico, cómo impacta en la supervivencia global y supervivencia libre de progresión, el realizarles o no linfadenectomía. En esta imagen, en este diagrama de Prisma, podemos ver como los estudios que se utilizaron del 2000 al 2023 y fueron estudios donde se observaban disección pélvica solita versus la paraórtica más la pélvica, esas dos juntas en estos pacientes. Fueron 14 estudios y la población fue de 9.415 pacientes de 60 a 70 años, la mediana de edad fue 62. Había de varias histologías, las más frecuentes fueron endometrioide y el 89%, y también había estadios 1 y 2, aunque aquí pues se enfoca en la parte principalmente de los estadios avanzados.
Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la linfadenectomía pélvica y paraórtica tuvo un mejor desenlace a nivel de supervivencia. A 5 años, por ejemplo, sí cambiaba significativamente, tenía una P de 0.01 a favor de realizar ambas linfadenectomías, y eso equivalía a una reducción del riesgo del 29%. También podemos observar que no había diferencia significativa en cuanto a recurrencia si realizábamos una sola linfadenectomía pélvica o si realizábamos la pélvica y la paraórtica. Ahí sí no había diferencias en cuanto a que iba a haber recurrencia o no. Sí, se encontró que cuando había ambas linfadenectomías podría haber un mayor riesgo de complicaciones y también mayor duración quirúrgica, que es pues algo que también podríamos esperar nosotros. Y en conclusiones, ellos mencionan que las dos combinadas son una mejor alternativa para nivel de supervivencia global en estos pacientes, aunque bien no impactan la recurrencia, pero sí en la supervivencia. Siempre tomando en cuenta que la morbilidad quirúrgica, que son mayor tiempo quirúrgico, también transquirúrgico y toda esta parte. ¿Qué hay del aumento y el peritoneo? Pues aquí en esta parte es solamente si hay afección en aumento peritoneo, vamos a hacer resección donde haya enfermedad. Es también un papel citorreductor. El rol de la cirugía mínimamente invasiva. Para esta parte, lo poco que encontré que son de estudios más pues retrospectivos, este es del doctor Kim, que fue un estudio que abarca sobre la mínima invasión para pacientes con cáncer endometrio avanzado. Tiene como objetivo comparar los resultados oncológicos entre pacientes con cáncer endometrio avanzado que fueron sometidos a cirugía de mínima invasión versus abierta. Y mencionaba, pues ellos están como a favor de la parte de la mínima invasión, comentan como varias ventajas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí ponen todos los de abierta junto con mínima invasión. La mayoría fueron abiertas, fueron 72% y 66% de la mínima invasión. Se realizó un análisis retrospectivo, fue multicéntrico, fueron 138 pacientes, fue de 10 años y en 5 instituciones. Un grupo era de cirugía abierta y otro grupo de cirugía de mínima invasión. La mayoría fueron 52% abierta, el 48% de mínima invasión, y se observaron como ciertas características. Estas eran las etapas 3, A, B y C, 4, con estos grados, 1, 2 y 3, y también se comparó qué características tenían, las recurrencias, la supervivencia libre de enfermedad y las recurrencias si tenían asitio pélvico, extrapélvico o ambos. También comparó la parte dentro del mínimo invasión, la parte de robot versus láparo en estos dos escenarios y especifican todo esto, pues fue algo que también me llamó la atención, por eso lo puse. Y ellos mencionan que no tiene que ver, o sea, aquí en este caso no hay diferencia entre el tipo de abordaje por robot versus laparoscópico, pero sí mencionan que fue levemente mejor el desenlace por mínima invasión. La tasa de recurrencia fue más alta en el grupo de cirugía abierta de un 43% versus 25.8% en el de mínima invasión. Esto pues lo podemos tomar a reserva de que pues tenemos esta información que ellos lo realizaron, es un estudio retrospectivo, solo fue en 5 centros, solo pues tenemos que adaptarlo como a esta situación. Y la supervivencia libre de enfermedad fue también menor, fue mejor en pacientes con mínima invasión. La supervivencia global no tuvo impacto en ninguno de los grupos, pero aunque la diferencia no alcanzó la significancia, pero pues sí a nivel de supervivencia libre de progresión. Entonces, esta parte pues es lo que ellos sí están como a favor de la mínima invasión, en este artículo lo refieren, sin embargo, pues sí podríamos tomarlo con reservas y pues según las características del grupo y toda esta parte. Respecto a la adyuvancia, que no es un tema de esta clase, pero como pues que se va a abordar pues en la siguiente clase, pero pues sabemos que estas etapas van a requerir de tratamiento adyuvante, ¿verdad? Y para esto pues vamos a guiarnos según también los factores pronósticos de acuerdo a las etapas, y ya una vez que ocurre la adyuvancia y todo este escenario, lo mencioné porque posteriormente podemos tener otro escenario. ¿Qué otro escenario? Pues la recurrencia. Entonces, ¿cuál es el rol de esta parte, el rol quirúrgico? Pues si hubiera recurrencia,
A nivel locorregional, pues damos tratamiento, tratamiento para esta recurrencia, ahorita vamos a verlo, o si hay metástasis aisladas, puede considerar resección de las mismas, o radioterapia, o considerar quimioterapia. O si hay metástasis ya diseminadas, pues radioterapia, o incluso radioterapia paliativa, o pues soportes paliativos, mejor soporte paliativo. En caso de recurrencia locorregional, podemos sin enfermedad a distancia o negativa por estudio de imagen y que no han recibido radioterapia previa, se puede plantear la opción de la radioterapia más menos braquiterapia con tratamiento sistémico. O bien el escenario que es lo de este tema, el tratamiento quirúrgico. Haríamos una exploración quirúrgica y pues iríamos directamente a la resección de esta enfermedad. Previo, si tuvo enfermedad, perdón, si tuvo tratamiento previo con radioterapia, pues en este caso lo ideal es que sería ir directamente al tratamiento quirúrgico, a la exploración quirúrgica para quitar la enfermedad de esa recurrencia. Eso sería la ideal. En la NCCN es lo que nos menciona como las dos opciones. La ESMO nos menciona más que si hubo ya radioterapia previa, pues ya sea dirigirnos a lo quirúrgico, a la exploración quirúrgica. La ESGO menciona que si la cirugía es factible, pues la cirugía. Y aquí nos menciona cirugías y se prevé que se puede lograr quitar esa enfermedad de recurrencia y puede ser sin RT o cuando tuvieron RT, sí menciona que puede considerarse una cirugía radical, incluida la exanteración o cuando se puede, siempre y cuando lo importante aquí es que lleguemos a márgenes limpios, porque pues si no, no tendría sentido. Para eso tenemos que tener, por ciertos, seleccionar bien a los pacientes adecuados. La ESMO también menciona la opción de que pacientes que solo recibieron braquiterapia, sí les podemos dar radioterapia externa. A los que no han recibido, sí se les da radioterapia y braquiterapia, radioterapia externa y braquiterapia. Y a los pacientes que recibieron previamente radioterapia, pues quirúrgico también. Entonces sí coinciden como en ese sentido las guías. ¿Qué papel tiene aquí la exanteración? Me- en el cáncer de endometrio, afortunadamente, la enfermedad, no hay, bueno, no afortunadamente, pero en el cáncer de endometrio, cuando hay enfermedad a distancia, generalmente las recurrencias se van a observar más a distancia que a nivel central. Entonces, por eso es que no tenemos tanta información y este artículo que encontré, pues no habla específico del cáncer de endometrio, sino en general de las neoplasias ginecológicas, pero solo viene un apartado muy pequeño que fue el que pude rescatar, donde me mencionaba sobre qué manejo podemos seleccionar a estas pacientes y sí mencionaba que sí está indicado siempre y cuando estén bien seleccionadas porque se puede disminuir se puede ayudar en la supervivencia a 5 años hasta el 60 al 70%. Entonces, el manejo quirúrgico sí es importante siempre y cuando se pueda llevar a cabo y con con la paciente adecuada, pero sí tomar en cuenta que tiene una morbilidad de hasta el 30%. Y obviamente, pues van a ser las menos los pacientes que van a tener la recurrencia central, como en el cáncer cervicouterino, por ejemplo. ¿Qué controversias podemos encontrar actualmente y perspectivas futuras? Pues ya actualmente pues vamos a ver el papel de la quimioterapia en la enfermedad irresecable, individualizar el tratamiento de acuerdo al perfil molecular y la clasificación molecular, pues ya actualmente se van en la siguiente pues charla que vamos a tener sobre tratamiento sistémico, probablemente vamos a abordar más como esta parte del tratamiento. Algo que encontré de un artículo que me llamó la atención sobre el tratamiento neoadyuvante, de quimioterapia neoadyuvante en la enfermedad metastásica, pues ellos, junto al doctor Philip y colaboradores, intentaron evaluar con este estudio si la quimioterapia neoadyuvante podría ayudar a convertir una enfermedad irresecable en resecable y pues esto que mejorar la supervivencia, o sea, poder llevar a RCR a esta paciente. Fue una corta retrospectiva en solo 2 centros oncológicos, pero con 7 años de tiempo que se realizó. De las principales edades fueron 64 años, la edad media. Las etapas fueron 3C, 4A y 4B, las principales etapas, la mayoría 4B. Eran de todas las histologías prácticamente, endometrioides, serosa de células claras, carcinosarcoma, etcétera, y sobre todo la localización a distancia era algo que ellos tomaban en cuenta para poder evaluar si tenía enfermedad en abdomen superior o carcinomatosis o a distancia. Dieron quimioterapia neoadyuvante en algunos pacientes, en la mayoría fueron 4 ciclos o menos, y en 13 fueron 5 ciclos o menos. Y a partir de ahí se hizo una citorreducción
una cirugía citorreductora y se dio quimioterapia adyuvante. Menos de 3 ciclos fueron los pacientes que por alguna cuestión tolerancia recibieron menos de 3 ciclos o más de 4 y también tuvimos de menos de 3 o mayor o igual a 4. En estos pacientes los esquemas, la mayoría, el 91%, recibió el esquema de carboplatino y paclitaxel. Y los criterios de inclusión eran todas las pacientes con cáncer endometrio avanzado que fueron tratadas con quimioterapia neoadyuvante y que tuvieran enfermedad sobre si tuvieran progresión o en general supervivencia global. Los resultados, los 33 pacientes tenían una edad media de 64 pacientes, la mayoría fue de estirpe seroso, 28% endometrioide, 48% seroso y el resto lo demás. De las pacientes que tuvimos que tuvieron quimioterapia neoadyuvante, un 12% progresó, el 76% tuvo una respuesta parcial, estamos tomando en cuenta que pues son etapas ya, la mayoría eran etapas 4, y 3% tuvo una respuesta completa. El 76% de esta cirugía de intervalos de reducción fue AR0, comparado en 52% de las pacientes que se operaron. Y sí tenemos un desenlace pues un poco insatisfactorio, el 91% recayó y 85% falleció durante el seguimiento de las pacientes. La supervivencia libre de progresión fue de 11 meses versus 4.9 meses respecto a los que tuvieron tratamiento, respecto a los que no. Y pues los enlaces que encontramos en esta tabla, pues podemos ver cómo cuando no había enfermedad residual, pues les iba mejor que cuando había enfermedad macroscópica, que en etapas pues más avanzadas también, y principalmente se enfocaron en eso. Entonces ellos nos demuestran que pues la quimioterapia neoadyuvante sí es lo ideal para estas etapas avanzadas cuando son irresecables, porque podemos desescalar y podemos disminuir la carga tumoral para poder ofrecer un tratamiento quirúrgico con mejor desenlace a nivel de la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y en casos seleccionados, pues obviamente que la cirugía primaria de entrada no sea posible. Entonces, siempre tomando en cuenta que vamos a llevar en una cirugía, pues a lo menos que se pueda de carga tumoral. La conclusión de este estudio, principalmente, bueno, no sé, la cirugía sigue siendo una piedra angular en una enfermedad localmente avanzada. La citorreducción completa u óptima es el factor quirúrgico con mayor impacto en la supervivencia global y la quimioterapia neoadyuvante con la cirugía de intervalo también puede ser una opción muy razonable en estos pacientes con enfermedad irresecable. Sabemos que el manejo ganglionar pues siempre aumenta y esta cuestión va a ser siempre dependiendo de la histología, de la extensión de que haya enfermedad ahí, pues tiene otro papel diferente. Y siempre tomar en cuenta que el manejo pues debe ser multidisciplinario, individualizado y en un equipo. Sería todo. Nos vamos a tener márgenes limpios. Le vamos a echar cloro y fabuloso para que queden bien limpios. Aleli, márgenes libres de enfermedad, ¿cómo que limpios? Bien lavados van a estar. Perdón, libres. ¿Qué creen que es lo más rescatable de esta clase? ¿Solís? No, no traigas el micrófono, tú dinos. ¿Qué es lo más rescatable de esta clase? Efectivos, mejora la supervivencia libre de enfermedad y general, siempre y cuando, y creo que es de lo más importante, se lleve a citorreducción completa. Y hay un papel también para la cirugía de mínima invasión, que ofrece una mejor alternativa. Y pues solamente considerar hacer linfadenectomías en caso de enfermedad sospechosa. Yo creo que lo más importante es la amplia revisión de la literatura que la doctora hizo. Es lo más rescatable de esto. El localmente avanzado de endometrio no es común. Es todo un reto para quienes estén tratando a estas pacientes.
no sabe si empezar a operarlas, si mejor las mando a quimio. Lo que me ha tocado ver en la unidad funcional, y no sé lo que opinen el resto, pues es un dilema de si la mando a quimio o no la mando a quimio. Y segundo, es cómo evalúo la enfermedad para poder decir, es una paciente que sí puedo resecar o no. ¿Qué opinas, Arely? ¿Estas pacientes deben ser llevadas a una laparoscopía diagnóstica y ver la extensión de la enfermedad, o solo con la tomografía? ¿O les tengo que pedir resonancia a todas? ¿O les tengo que pedir PET a todas? ¿O qué opinas tú con lo que leíste? Pues en lo del primer diagrama que puse de la evaluación preoperatoria, mencionaba que principalmente la ACR recomienda la resonancia magnética, pero pues sabemos que no está disponible en la mayoría de los centros. Entonces, pues a veces nos podemos orientar por otros estudios de imagen, como la tomografía, aunque tiene menor sensibilidad y especificidad, para poder considerar el abordaje. Si ya tienes información sobre que es una paciente con enfermedad probablemente irresecable en este momento, pues yo la enviaría para tratamiento sistémico primero. Por eso, la pregunta es justamente esa: ¿cómo evalúo la irresecabilidad de la enfermedad? Pues sí ¿La sería llevo a la con, paroscopía y veo si se puede, si no, como en ovario, o solo con la imagen, o las dos cosas, o me late, o cómo le hago? pues el estudio de imagen creo que nos puede aportar información, pero en algunos casos pues también podríamos apoyar la parte. Salim. Aquí hay dos grupos de pacientes. Tienes al paciente, porque digo, el comportamiento del endometroide es muy característico, ¿sí? Generalmente va hacia ganglios, ¿sí? Es poco probable que sea hacia peritoneo, ¿sí? Generalmente es hacia vagina o hacia parametrios, cuando ya todo más avanzado, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí la clínica, o sea, que hagas tu palpación rectovaginal para valorar si los parámetros están tomados, hasta dónde están tomados. Y el estudio de imagen, digo, ahí yo creo que cualquier estudio de imagen te podría apoyar. Sería más preciso a lo mejor la resonancia o el PET. Pero la clínica yo creo que es fundamental porque vas a trabajar en pelvis, ¿sí? Entonces, y ahí tú valoras precisamente si es posible hacer esta citorreducción o no, ¿sí? el, la laparoscopía a lo mejor no, bueno, no sé el doctor Isla, a ver qué opina, pero creo que está más enfocado a otro tipo de cáncer de endometrio, como por ejemplo los serosos papilares, que tiene su diseminación más tipo peritoneal, ¿no? Yo lo pondría así como que eh, o sea, no necesariamente que tengamos que hacerlo así, porque digo, al fin y al cabo el estudio de imagen, si nos dice que tiene enfermedad peritoneal, pues ya puedes decir que es una etapa 4B y a lo mejor pues ya ni siquiera le haces la láparo, digo, más bien valoras por láparo ya después de que le hayas dado la quimioterapia. En Entonces, aquellos casos que tengas ascitis, o casos que tengas datos de enfermedad peritoneal extrapélvica, porque hay que ujú. recordar que ya no es lo que pensábamos antes, de que tenía enfermedad peritoneal, le hice etapa 4 y tan se acabó la discusión, ¿no? Es peritoneo fuera de la Fuera de la pelvis, pelvis. ¿no? Entonces yo creo que la laparoscopia para abordar esto creo que está un poco limitado, ¿sí? Y definitivamente la clínica del estudio de imagen te va a apoyar. Yo tengo una duda porque mencionaste y me llamó mucho la atención el estudio que dice que si haces la linfanectomía paraórtica, el paciente va a tener una mejor supervivencia que si nada más haces la pélvica, ¿sí? Supervivencia global, ¿sí? Que el periodo libre de enfermedad no va a cambiar. Y yo he sido muy crítico siempre de estos estudios en donde me dice que la supervivencia global es mejor que el periodo libre de enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente el paciente tiene que recurrir para que se muera, no puede morir sin recurrir. Digo, bueno, sí puede morir sin recurrir, pero vamos, desde el Que punto se de vista infartan por oncológico, tanto tratamiento, güey. ¿eh? Se infartan por tanto tratamiento y se mueren. Pero al contrario, porque son los que no están recibiendo la paraórtica, ¿sí? Pues son pacientes que no se les hizo paraórtica, que se están muriendo más que los que se les hizo la paraórtica. No necesariamente están recurriendo, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención, ese es uno. Y dos, particularmente en este grupo eran pacientes, porque estábamos hablando de localmente avanzados, eran pacientes que tenían afección pélvica y que luego les hicieron paraórtica, o eran pacientes que nada más se iba a ver si, o sea, como una estadificación ganglionar.
No sé si pudieras explicar un poquito más, digo, porque tú leíste muy bien ese Ajá, artículo. eran pacientes que ya tenían enfermedad como tal, a nivel paraórtico y pélvico, y que ya tenían las etapas ya definidas por imagen. Entonces ahí les hicieron linfadenectomías como si fuera estadificación, pero ya tenían enfermedad ganglionar. Entonces, por eso ellos mencionan que sí impactaba el hacer las dos o la paraórtica también, pero sí eran sospechosos. O sea, Pero entonces, ¿de qué se morían? perdón, entonces, ¿De qué se morían? Si no eh, está, si recurren igual, ¿de qué se están muriendo esos pacientes? pues Esos pacientes, vamos, que no se les hizo la linfanectomía paraórtica. Pues probablemente es que en esa parte mencionan como ese desenlace no lo deja muy claro también en como por qué otra cuestión, porque sí comparan los dos escenarios de paraórtico, pélvico y los dos, pero o sea, sí a favor de que se haga con paraórtico porque había afección, porque había sospecha y de hecho ellos mencionaban, o como en la literatura, que un 50% de los que tenían pélvicos, de ahí por imagen en los criterios, tenían enfermedad paraórtica y pues creo que por esa cuestión como que les iba mejor a nivel de desenlace. Ujú. Creo que hay que tomar con mucho cuidado ese estudio, ¿sí? Digo, no estoy diciendo que una linfanectomía paraórtica sea mejor o no, ¿sí? Ujú. Pero digo, porque como que los resultados no son muy claros, por un lado. Por otro lado, digo, definitivamente hacer una linfanectomía paraórtica para citorreducir, ¿sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Ustedes bien lo saben, de repente anda todo pegado ahí. Entonces, Y más si lo llevaste a quimioterapia. y más exactamente si lo llevaste a quimioterapia, ¿sí? Y se pega feo, sobre todo en la vena, que es en donde más puede haber complicaciones o morbilidad, ¿sí? Entonces, sabemos, bueno, más bien esa sería la pregunta. ¿Qué alternativa, hablando precisamente de una citorreducción ganglionar, que insisto, es de lo más frecuente que se ve en el estudio de imagen y de un localmente avanzado en cáncer de endometrio? ¿Qué hacer cuando no puedes citorreducir los ganglios? Dice, ¿sabes qué? Pues ya mejor le dejo el útero también, al cabo pues ya no fue R0, ¿sí? O voy por el útero y nada más trato de quitar lo más que se puede en los ganglios, o dejo los ganglios y luego, ¿qué le darías? O sea, ¿qué hacer cuando no puedes introducir una zona ganglionar? En ese caso, si no puedo citorreducir la zona ganglionar, pero puedo, pues yo sí iría o sea, por el útero, porque de hecho en uno de los estudios venía que en la subóptima, pues sí bajaba la mitad de las de 7 a 13, me parece, meses, y la otra pues al triple casi cuando era completa, sí disminuía, pero creo que sí tendría un impacto en quitarle, o sea, justamente sí aquí, diferente como en el ovario. Entonces sí consideraría esa parte y dar radioterapia extendida para la cuestión de los paraórticos, además de envío a oncología médica para tratamiento sistémico. A ver, digo, Ok, entonces, nunca hay que espérame, combinar, espérame. nunca hay O que sea, comparar qué es ovario, ¿eh? Es cáncer de endometrio, porque luego al comparar por eso hacemos otro No, tipo de no, pero cosas. entonces estás contradiciéndote todo lo que dijiste. o sea, pero la O sea, pregunta es si tienen la alguna la pregunta fue muy clara. Si no puedes citorreducir y va a ser una subóptima, así es. O sea, no puedes citorreducir los ganglios, el área ganglionar. Por eso, pero finalmente va a ser una cirugía Subóptima, subóptima. sí. Sí, Entonces, si tú me dices, en la cirugía subóptima la supervivencia se cae más de la mitad, y ahora me dices, no, pues hay que quitarle y dejarla subóptima. Entonces, no, no o entendí. sea, sí impacta en la supervivencia. A nivel de supervivencia sí lo Por afectaría. O eso, sea, fíjate lo que te preguntó, Sally. Si no puedo citorreducir los ganglios, ¿qué hago? Tú estás diciendo, pues yo iría por el útero. Pero de todo lo que nos mostraste, la cirugía subóptima no tiene sentido, sí, porque la supervivencia se ujú, cae a más de la mitad. sí. Entonces, ¿cómo Pues, me contestas que voy a dejarla subóptima? pues si no puedo realizar manejo pues ganglionar por las cuestiones que comentó, pues lo propondría para radioterapia externa. Doctor Isla, sí, ese siempre ha sido un problema mental, porque al menos yo por 25 años he escuchado, sí, hay que ir a quitar el útero y hay que tratar de quitarles el útero porque aparentemente les va mejor. Pero pues estos metaanálisis son metaanálisis, son No, evaluaciones
con cierto poder, con cierta significancia, y es evidente que que si dejas enfermedad mayor de 1 centímetro, pareciera que no tiene mucho sentido. David. Sí, creo que, y voy en la misma línea ahorita que están comentando respecto a quitar o no el útero. Creo que, o sea, la justificación que podríamos dar, y eso es en forma como general, como pensando oncológicamente, es que quitándole el útero, pues le quitas el sangrado, tiene mayor posibilidad de recibir tratamiento, al menos quimio, radio o alguna terapia. Si no se lo quitas, pues es una paciente que está sometida a una cirugía que la llevas a operar y que estaba con sangrado, o que muy probablemente estaba con sangrado uterino anormal y más la enfermedad ganglionar, y que llegaste y no le hiciste al final nada. Creo que la justificación sería para no, muy probablemente no vas a mejorar ni supervivencia porque ya tiene una etapa y porque ya está dada por la etapa, pero sí puedes mejorar los tiempos de tratamiento. Muchas de esas pacientes, a veces por el mismo sangrado, pues les tienes que dar RT para paliar el sangrado, tienes que iniciar quimioterapia por ser enfermedad avanzada. Entonces, todo esto te va retrasando. Entonces, creo que la justificación sería una cirugía que vas a mejorar o la estás paliando por el sangrado, y creo que esa sería una justificación. Y de hecho, hace 2 semanas también vi a la doctora Audrey también discutiendo el mismo motivo. Decía, quitó pélvicos, ganglios pélvicos, y quitó paraórticos, los pudo quitar, y le preguntaron, ¿por qué no inicia, o sea, y quitó el útero, o sea, inicia útero, pélvicos y paraórticos? Y muchos dirían, ¿por qué no iniciamos por paraórticos, pélvicos y útero? Que es más o menos el razonamiento de más complejo a menos complejo. Dijo, no por este motivo que estoy mencionando, porque tú inicias quitando pues, lo que te está causando el problema, útero. Después te vas a pélvico. Ya al final, si no puedes con paraórtico y se te complica, pues ya hay paras y ya se acabó la cirugía. Ese sería, bueno, Sería un más bien, razonamiento que podría sería ser más bien como en un intento paliativo meramente. De hecho, esa citorreducción era citorreducción ganglionar, con un intento de erradicar la enfermedad de un endometrioide, un cáncer endometrioide, y con esa finalidad era la que ella pretendía hacer la citorreducción, que creo que si lograba hacer una citorreducción óptima, creo que era lo conveniente. Y tengo una pregunta. Alelia, al inicio cuando mencionaste que si tenías enfermedad pélvica, o sea, tienes unos ganglios pélvicos, nada más es citorreducción. O sea, entonces sería, voy solamente por los ganglios que vea 1 o 2 ganglios pélvicos, o voy por la linfadenectomía sistemática pélvica y paraórtica. Y va lo mismo que hace rato te preguntaron, o sea, porque una enfermedad positiva pélvica, más de entre el 40 y 50% vas a tener paraórtico positivo. Creo que la justificación de hacerlo, pues va más hacia, pues sí, quitar enfermedad, pero no solamente el ganglio, sino los ganglios que puedan estar y los potencialmente positivos, que aún con imagen negativo, tienes hasta casi un 50% de tener paraórticos positivos. ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho, de los artículos del rol de los paraópticos, justo en la introducción mencionan también eso, que si ya tenemos pélvicos positivos o sospecha, pues el 50% va a haber 50% de probabilidad de que vaya a haber paraórticos. Entonces, por eso el rol también de la paraórtica, aunque las guías decían, pues por los ganglios sospechosos, pero a veces también dentro de esa parte de la evaluación ganglionar, pues también podemos encontrar algunos que pueden estar, o sea, adjuntos y que probablemente no estén macroscópicamente y pueden ser sospechosos al final. O sea, a eso voy, A porque ver, es que nada entonces, más Kimberly, ¿qué entendiste? nada más dices quitar unos ganglios. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste de lo que están discutiendo? ¿Entendiste o no entendiste? Yo tampoco. Yo tampoco entendí. Entonces, la recomendación, David, ¿cuál sería? ¿Linfadenectomía pélvica y paraórtica o solo quito los que están crecidos? Sí. ¿O cuál sería la recomendación? De Porque hecho, de pronto se sí. me va la onda. De hecho, ahí va, o sea, creo que al final lo hemos discutido en la unidad funcional. O sea, yo estoy de acuerdo cuando tiene enfermedad pélvica ahí que es citorreducible, pues hacer sistemático, o sea, es pélvico y paraórtico.
¿Por qué? Porque estás erradicando no solamente lo voluminoso que ves, sino el resto de los ganglios que potencialmente podrían estar afectados. O sea, creo que esa parte yo también he ido a estar de acuerdo en hacer O sea, ese tipo de abordaje. posiblemente la linfanectomía no es terapéutica, sabemos que es pronóstica, pero que tienes un 50% de probabilidades de tener enfermedad paraórtica no visible en un estudio de imagen, porque tienes enfermedad pélvica medible. Entonces, concuerdo contigo en que la recomendación podría ser mejor, linfanectomía pélvica y paraórtica sistemática, que te va a dar ese pronóstico, y si hubiera por arriba de la bifurcación de las ilíacas, entonces o en la ilíaca común, pues, hacer una extensión de la radioterapia en un momento determinado. Y eso te ayudaría, te cambia la conducta. Doctor Aaron. Sí, esta es la parte, diríamos, medular en la discusión del cáncer de endometrio en las etapas avanzadas, porque pues Salim lo dijo muy bien, la evaluación clínica con estudios clínicos y tomográficos, etcétera, pues nos puede permitir saber muy bien si vamos a lograr realmente hacer una buena citorreducción. La afectación de los ganglios paraórticos es realmente una piedra en el zapato ahí como para poder lograr la citorreducción, y creo que si clínica y radiológicamente creemos que no vamos a lograr hacer esta citorreducción antes de decidir una cirugía, pues digo, aquí va a depender si la paciente realmente está teniendo un sangrado importante transvaginal por el cáncer de endometrio, pues hay alternativas también como para manejarlas y no programar una cirugía en donde lo único que vamos a lograr es hacer tal vez la histerectomía y no poder hacer la citorreducción óptima. Diferente es cuando ya te metiste, cuando crees que sí lo vas a poder citorreducir y entonces ya estás en la cavidad, te das cuenta que no vas a poder lograr la citorreducción en paraórtica o en algún otro sitio, y entonces quizás decidas hacer la histerectomía si esto no te causa mucho problema. Pero creo que la evaluación preoperatoria es muy importante como para decidir a dónde llevar y que hay alternativas para los pacientes que tienen sangrado transvaginal antes de pensar en llevarlos a una cirugía paliativa. Aunque es bien importante, todos estos casos hay que individualizarlos. Que también hemos visto en la unidad funcional, y yo he sido también muy insistente en que si es un gran útero que los radiooncólogos van a estar batallando para darle la radioterapia externa o para alguna otra cosa, pues retirar el útero, pero todo esto con fines paliativos. ¿Sí? Sabemos que la enfermedad metastásica o el localmente avanzado tiene un periodo libre de enfermedad relativamente corto y una supervivencia también reducida en comparación con las etapas más tempranas. Si tienes una histología desfavorable, pues es todavía peor, pero pues bueno, hay que individualizar cada uno de los casos, ver cada uno de estos pacientes, ser muy conscientes de que si no vas a lograr una citorreducción, puede ser que no tenga mucho sentido. El tratamiento quirúrgico, entre comillas, paliativo para este grupo de sujetos puede ser de utilidad, y considerar la citorreducción pélvica y paraórtica o la linfanectomía pélvica y paraórtica de manera sistemática, y no olvidar que existe la quimioterapia neoadyuvante, que también pareciera que puede tener algún beneficio en este grupo de sujetos. Es bien difícil encontrar bibliografía al respecto, porque afortunadamente, como dijo Lely, solo menos del 15% llegan en etapas localmente avanzadas o metastásicas, y que en la enfermedad metastásica, pues a lo mejor también pudiera tener un papel la cirugía citorreductora, pero sí hay que ser muy cautelosos. Aleli, ¿algún comentario final? Pues a nivel personal, cuando me ha tocado entrar a la cuestión de los paraórticos y así, también creo que esta parte pues es importante, porque no me ha tocado que no se haya podido, pero sí no había tomado en cuenta ese comentario del doctor Salim, que pues sí es bueno porque a veces tú entras y los escenarios pues no lo sabes. Una cosa es la realidad y otra cosa es, bueno, la Una realidad, cosa es lo que lees y otra cosa es cuando estás ahí. A pero ver, pues creo que gracias por sus comentarios. doctor.
Eli. En enfermedad oligometastásica, vas a cirugía de inicio de la metástasis, les das quimioterapia y luego lo operas. La cirugía no tiene ningún papel. ¿Qué sugiere? En oligometástasis sí se puede iniciar, sí se puede cirugía, aunque también en las guías mencionaba que puede ser de entrada también tratamiento sistémico, pero justo en oligo sí es donde pueden darle el beneficio de la cirugía, justo lo mencionaba en la ESGO. Entonces también se puede, si podemos resecar, y justamente alguno de los estudios que venía, donde había enfermedad extrapélvica, podría considerarse esa opción quirúrgica. De hecho, posiblemente sea más adecuado en la enfermedad metacrónica. Ujú. O sea, considerar si es una sola metástasis y dónde está algún tipo de procedimiento receptivo o ablativo, si es una lesión hepática no candidata a cirugía, pues bueno, radiofrecuencia o algún otro tipo de tratamiento local. Y no olvidar la hormonoterapia, que también es de suma importancia, que ahorita, pues bueno, con el cambio de el perfil molecular, pues nos va a permitir identificar aquel grupo de mujeres que se pueden ver beneficiadas de la hormonoterapia de manera más temprana también. Muy bien, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. Limpio, vamos a dejarlo limpio.